Bueno, bueno, la insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón. ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar estos temas en base a lo que estamos viendo, la definición, la incidencia, la etiología, la clasificación, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y posteriormente unas palabras de edema agudo de pulmón. Bueno, ¿cuál es el concepto? La insuficiencia cardíaca es un síndrome multifactorial de inicio rápido o gradual de signos y síntomas que da lugar a hospitalizaciones, a una visita urgente no planeada al servicio de guardia con requerimiento de tratamiento urgente con fármacos de administración endovenosa. Esa es una descripción de cómo se presenta el paciente, ¿sí? Pero un concepto, una definición más clínica, más hacia el tema de ustedes, sería: es un síndrome clínico debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo y o refuerzo. Eso implica disnea, fatigabilidad asociado o no a retención hídrica. Bueno, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca no representa un cuadro único, sino se trata de un síndrome. De igual manera, la fisiopatología no es uniforme, se engloba bajo este rótulo una endocarditis infecciosa, al igual que una miocardiopatía dilatada. Bueno, a medida que empeora el perfil clínico, se registra una caída de la fracción de eyección, desde la fuerza de contracción del corazón, la tensión arterial sistólica también cae y la anatremia. La clase funcional es cada vez más avanzada y la frecuencia cardíaca mayor. Aumenta la presión capilar pulmonar y cae el índice cardíaco. Todo eso lo vamos a ir desarrollando durante la charla, esos conceptos, esos puntos que acabo de mencionarles. La incidencia y la prevalencia. En Argentina, más o menos son 400.000 pacientes por año, eso equivale a decir el 1 al 1,5% de la población general. Los mayores de 65 años, la incidencia es mucho mayor, entre el 8 al 10%, es la primera causa de internación y también se reinternan el 30% a los 90 días, por más que el paciente haga todo lo que uno le indica, todo lo que le indique el médico, que haga la dieta, tome los medicamentos, la tasa de reinternación es bastante elevada. A su vez, ¿cuál es la evolución hacia la mortalidad? En los que tienen insuficiencia cardíaca leve, la mortalidad es del 5 al 10%, en los que tienen insuficiencia cardíaca grave, del 30 al 40%. Bueno, la etiología, como dijimos que es un síndrome, tiene múltiples etiologías: la enfermedad coronaria, el antecedente de un infarto de miocardio, la hipertensión arterial, valvulopatías, diabetes, obesidad, tabaquismo, edad avanzada, alcoholismo, cardiopatías congénitas, etc. De esas, las tres primeras representan el 80% de las causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, de acuerdo, ya conceptualizamos el tema, ahora vamos a ver cómo se divide. Divisiones y clasificaciones hay múltiples y variadas. Según los antecedentes de la insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia, si no tiene, insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca crónica, es la que venimos definiendo, o una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. Si es una insuficiencia cardíaca aguda, puede ser una disnea cardiogénica, un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico. A su vez, según los valores de presión arterial, nosotros sabemos que los valores normales son de sistólica entre 12 y 14 y de diastólica entre 60 y 90. Bueno, pueden ser normotensiva, hipertensiva o hipotensiva. La clasificación clínica, de acuerdo a cómo lo vemos al paciente, o si le sobra el líquido intravascular, decimos que el paciente puede tener hipoperfusión o ser un congestivo. Bueno, según la gravedad, leve, moderado y grave. Según la fisiopatogenia, sistólica, disfunción diastólica. Según el lado afectado, derecha, izquierda o global. Según el órgano comprometido, insuficiencia cardíaca retrógrada, disnea, fatiga, edemas, insuficiencia cardíaca anterógrada, hipotensión, oliguria, frialdad periférica. O sea, por detrás del corazón derecho o por delante del corazón izquierdo. ¿Sí? La disnea por detrás del corazón izquierdo. Bueno, luego hay otra clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología que lo divide en 6
tipos de insuficiencia cardíaca. Pueden ser insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca descompensada. Esos tres representan el 90% de las insuficiencias cardíacas que se pueden presentar al hospital. Shock cardiogénico, síndrome coronario agudo con insuficiencia cardíaca derecha. Es otra clasificación. Luego, hay otra clasificación según los estadios de cómo se va presentando el paciente durante la evolución de la insuficiencia cardíaca. Se dividen en cuatro tipos, A, B, C y D. El A es un alto riesgo de insuficiencia cardíaca sin alteración estructural ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Quiere decir que es un paciente probablemente hipertenso, pero que no tiene signos todavía evidenciables de insuficiencia cardíaca ni tampoco una alteración estructural. Después vamos a ver cómo podemos decir que tiene una alteración estructural. Estadio B, enfermedad cardíaca estructural sin síntomas. Ya empieza a tener algo que nosotros podemos encontrar, pero no tiene síntomas. Luego, estadio C, enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o actuales. Ya está sintomático, está empeorando la clase funcional. El estadio D, insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervenciones especiales. Ya tiene una disnea capacidad funcional 4. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia, cómo van evolucionando el paciente. Luego, ahí están los ejemplos y los tratamientos, que no corresponde hablar por ahora. Bueno, respecto a la fisiopatología, podemos decir, la fisiopatología es el daño, la disfunción del corazón, más la alteración de los órganos que se están irrigando. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, tenemos una alteración sistólica de la contractilidad, una alteración diastólica o del llenado ventricular, ¿sí? A su vez, si hay una alteración sistólica, puede ser por sobrecarga de trabajo, depresión o volumen, hipertensión, estenosis aórtica, por una falla de la contractilidad, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, miocarditis, una alteración diastólica o el lleno ventricular, obstáculos en el llenado, una estenosis mitral, un mixoma, una alteración en la relajación, una enfermedad coronaria, hipertensión, miocardiopatía hipertrófica, alteraciones de las propiedades elásticas pasivas, miocardiopatía restrictiva, por ejemplo la amiloidosis, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, o a nivel pulmonar, que el síntoma sería la disnea, y órganos y tejidos, por ejemplo, hepatomegalia, congestión hepática, hepatitis colestásica, a nivel de los tejidos, mala perfusión, cianosis, etc. Bueno, los factores vinculados a la descompensación. Ya hicimos, conceptualizamos, sabemos cómo se divide, cómo evoluciona. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que pueden empeorar a un paciente que está perfectamente medicado, perfectamente en seguimiento. Los factores son la suspensión del tratamiento, transgresión alimentaria, que no cumpla la dieta, ingiera mucho sodio, sal, infecciones, hipertensión mal controlada, síndrome coronario agudo, o sea que sobre su cardiopatía previa tenga un síndrome coronario, arritmias como la fibrilación auricular, consumo de alcohol, AINES, uso de inotrópicos negativos, flecainida, verapamil o diltiazem, que son todos drogas que lo que hacen es frenar al corazón, cronotrópica e inotrópicamente negativa. Endocrinopatías, TEP recurrente. Luego, una vez que nosotros ya sabemos y hemos conceptualizado al paciente, vamos a ver cómo lo vamos a evaluar. El diagnóstico sería, en base al interrogatorio, el examen físico, una placa de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una tomografía axial computada, una resonancia nuclear magnética. Ese sería el plan de estudio, cómo lo vamos viendo. A su vez, pero antes tendríamos que definir la clasificación de la American Heart en base a la clase funcional del paciente. Dice, disnea clase funcional 1, no tiene limitaciones, la actividad física habitual no causa fatiga, disnea o palpitaciones. Normal o disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Clase 2, leve limitación de la actividad física. Estos pacientes están cómodos en reposo. Las actividades habituales les provocan fatiga, palpitaciones, disnea o angina.
insuficiencia cardíaca levemente sintomática. Clase 3, marcada limitación de la actividad física. Aunque estos pacientes se sienten cómodos en reposo, las actividades físicas menores que las habituales les provocan síntomas. Insuficiencia moderadamente sintomática. Y la clase 4 es la incapacidad de desarrollar cualquier tarea sin incomodidad. Los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva están presentes aún en reposo. Estos pacientes experimentan un aumento de la incomodidad con cualquier incremento de la actividad física, insuficiencia gravemente sintomática. Eso es como se presentan los pacientes en forma habitual. Por supuesto, si lo podemos correlacionar a la antigua clasificación de A, B, C y D, clase 4 es clase D de la otra clasificación. Bueno, una vez que nosotros seguimos con nuestro paciente, en 1971 se hizo un estudio con muchos pacientes, más o menos 10.000, que surgen los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham es en base a cuáles son los síntomas y signos del paciente que estamos revisando, ¿sí? Entonces lo clasifican, están toda esta lista de síntomas y signos, pero ellos dicen que hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es que prácticamente hacen el diagnóstico. De hecho, por ejemplo, vemos dos criterios mayores, hacen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, más un criterio mayor y dos menores o tres criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? La disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es aquella disnea o falta de aire que tiene el paciente cuando se acuesta, cuando se empiezan a reabsorber los edemas y eso produce congestión pulmonar. Ortopnea, tiene que estar sentado. Ingurgitación yugular es el ver las yugulares, y cuando normalmente las yugulares uno las puede ver, sobre todo en los pacientes delgados, jóvenes, pero cuando uno inspira se tienen que colapsar. Eso no pasa. Rales crepitantes cuando lo estamos ocultando. Tercer ruido, PVC mayor de 16 centímetros de agua, eso se mide con un catéter dentro de la vena cava. El tercer ruido es un ruido cardíaco que normalmente no se tendría que escuchar. Eso equivale a la fase media de la diástole, en la cual está el llenado, hace un ruido al entrar en la cavidad cardíaca. Ese es el tercer ruido. Entonces tenemos primer ruido, segundo ruido y tercer ruido. Y podría haber un cuarto ruido. El cuarto ruido es por la patada auricular, que también sobre ese ventrículo que ha perdido la compliance, entonces hace ruido. Entonces eso se llama ritmo de galope a 3 tiempos o galope a 4 tiempos, según que haya. Tiempo de circulación es el relleno de los dedos, el reflujo hepatoyugular positivo. Cuando nosotros vemos, comprimimos el hígado, vemos que se ingurgitan más las yugulares. Cardiomegalia en la placa de tórax, pérdida de 4,5 kilos de peso con tratamiento diurético. Bueno, esos son criterios mayores. Los criterios menores: edema en los tobillos, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital disminuida y taquicardia. Por supuesto, todos estos signos y síntomas eran importantes porque esto está publicado en 1971, de una recopilación de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Por supuesto que ahora tenemos otros métodos que nos hacen llegar más rápido al diagnóstico. Bueno, y el examen físico. Una vez que nosotros hicimos el interrogatorio, hicimos nuestra escala de Framingham, estamos tratando de englobar en cuál de las clasificaciones lo podemos meter al paciente. Tenemos el examen físico. El examen físico es el control de la presión arterial, el ritmo y las características del pulso. A la inspección vamos a evaluar al paciente si está cianótico, si está diaforético, si tiene ingurgitación yugular, si tiene edemas en miembros inferiores, si está ictérico o si tiene caquexia. La caquexia sería el equivalente a un estadio D o una clase funcional 4 de la otra clasificación. Caquexia es porque el paciente ya directamente no puede comer y tiene un consumo de las proteínas del cuerpo. A la palpación tenemos un pulso alternante, organomegalias, ascitis,
el signo de la fobia que se va en los miembros inferiores, y a la ocultación lo que venía comentándolo es el R3 o el R4, el ritmo de galope, soplos dependiendo de la enfermedad de base, en el pulmón sibilancias, estertores y secreciones asalmonadas. Bueno, los criterios de internación, aunque si bien a ustedes no corresponden por el año que están cursando, bueno, los vamos a comentar, porque son consecuencias de lo que venimos hablando. Signos de insuficiencia cardíaca grave están expresados por hipoxia, arritmia, contrasentencia hemodinámica, deterioro de la función renal y del estado mental, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca hipotensiva. En ese caso lo tendremos que internar. Es toda expresión de lo que nosotros estamos hablando. Por supuesto, un estadio D con una enfermedad sobreagregada. Empeoramiento de la congestión por aumento de peso, signo de congestión pulmonar y o sistémicos. Bueno, a nivel de laboratorio, en lo que hace la insuficiencia cardíaca, independiente de toda la rutina que nosotros pedimos, lo que tendríamos que es muy específico, es el dosaje del BNP o del ProBNP, que es una sustancia que la aurícula empieza a segregar a la sangre cuando hay un aumento de la presión, y eso se dosa, ¿sí? Luego, acá tenemos una lista de todo lo que podríamos pedir, ¿sí? Cuando nosotros estábamos hablando de una función renal alterada por una insuficiencia cardíaca anterógrada, bueno, podemos pedir la urea, la creatinina. Si nosotros tenemos una congestión hepática con dolor a nivel hepático, con reflujo hepatoyugular, podemos pedir el hepatograma, las enzimas hepáticas, ¿sí? Que se van a estar aumentados. Bueno, la albúmina en el caso de las insuficiencias cardíacas estadio D, en las cuales la albúmina va a estar baja porque el paciente no está comiendo, el colesterol también va a estar bajo. Los péptidos natriuréticos es lo que yo les comentaba por el BNP, las enzimas cardíacas y la troponina en la evaluación, pero si hay una reagudización, determinaciones especiales de ferritina y saturación de transferrina, pero la sospecha de hemocromatosis sería una enfermedad de tipo restrictiva, serología para Chagas, serologías virales, autoanticuerpos. Bueno, luego, el otro pilar del diagnóstico puede ser el electrocardiograma. El electrocardiograma en un porcentaje va a ser normal, pero si no es normal se puede ver, como vemos acá, en el lado inferior izquierdo de la pantalla vemos un paciente que está cursando un síndrome coronario agudo con elevación del ST, que está marcado por las flechas. En la parte superior dice electrocardiograma normal, y a la derecha donde dice electrocardiograma normal corresponde a un electrocardiograma normal. Y luego, en la parte inferior derecha, se ve, si yo veo ese electrocardiograma, digo que el paciente tiene sobrecarga e hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, sirve, en pocas palabras. Luego, la radiología torácica, una práctica vieja, también nos va a servir a orientar a ver qué podemos ver. Al lado izquierdo de ustedes se ve una placa de tórax normal con los campos pulmonares libres, y a la derecha se ve una placa de tórax con una cardiomegalia que ni siquiera es necesario medirla porque se ve, salta a la vista que tiene el índice cardiotorácico aumentado, tiene cefalización de flujo, ¿sí? No veo derrame, y del lado izquierdo se podría decir que no tiene derrame, pero el corazón está bastante desplazado hacia el lado izquierdo. Bueno. Respecto al ecocardiograma, también es otro estudio que evalúa la morfología, la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y los flujos por Doppler. En el lado izquierdo vemos un ecocardiograma normal, que las 4 cavidades se vería así: ventrículo izquierdo, ventrículo derecha, aurícula izquierda, con las válvulas que corresponden a la mitral, la tricúspide, y del lado derecho vemos un ventrículo izquierdo que está más como abalonado, más redondo. Ha perdido esa conformación habitual porque está dilatándose, eso se puede medir, y esto se puede hacer al lado del paciente y se valora al lado del paciente, ¿sí? Acá tenemos una resonancia nuclear magnética. Habíamos dicho que una
causa de insuficiencia cardíaca podía ser una miocarditis, y se va viendo, ¿sí? El edema, la inflamación, la fibrosis, etc. Bueno, hasta ahí insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora vamos a hablar de edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico es una de las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria aguda. Es una situación clínica secundaria de la claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su función de bomba, produciéndose el acúmulo de líquido en el espacio intersticial y alveolar pulmonar. Es un cuadro grave y frecuente que pone en peligro la vida del paciente. Respecto a la fisiopatología, hay un aumento de la presión capilar pulmonar que sobrepasa los 18 milímetros de mercurio, que es la capacidad de drenaje linfático que está excedida, y comienza el proceso de edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Por supuesto, puede ser que tenga, el antecedente. Nosotros tenemos el antecedente para decir edema agudo de pulmón. Entonces hay factores desencadenantes: insuficiencia cardíaca crónica, el estrés emocional, abuso de drogas, hipertensión descompensada, crisis hipertensiva, anemia, insuficiencia renal, arritmias, tirotoxicosis, enfermedad respiratoria aguda, EPOC descompensado, cuadros sépticos, sobrecarga de volumen, TEP, enfermedad coronaria aguda o crónica descompensada. Si nosotros hablamos de una cardiopatía isquémica, puede empezar de nuevo cuando es un infarto grande, produce el edema agudo de pulmón, porque hay una disfunción sistólica bastante importante, hay un deterioro de la contractilidad, entonces se puede producir de nuevo. Puede ser que tenga un paciente que sea un hipertenso con una miocardiopatía hipertrófica y se sume cualquiera de estos factores desencadenantes y desencadenar un edema agudo de pulmón, ¿sí? O una crisis hipertensiva, etc. ¿Cómo se presenta o por qué aparece? El edema agudo de pulmón aparece porque hay un aumento de la presión hidrostática, ahí puede haber una disminución de la presión oncótica. Los cuadros graves, hay una disminución de la presión interalveolar por el surfactante, la expansión pulmonar rápida hace que no se produzca, y la tensión superficial del alveolo se empieza a reducir y tiende al colapso. Además, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad alveolo capilar, ¿sí? Y hay una disminución del drenaje linfático. Bueno, esos serían los mecanismos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en varias fases. La fase 1 es el aumento de la fase líquida, de líquido desde los capilares al intersticio linfáticos. ¿Cómo se expresa? Disnea frente a los esfuerzos, estertores leves. La fase 2 se acumula líquido en el intersticio peribronquial, arteriolar y venular, y se vencen los linfáticos. Broncoconstricción refleja, asma cardíaca, equivalente, hipoxemia, taquipnea. Y la fase 3 se inundan los alvéolos, hipoxemia grave, hipocapnia, expectoración rosada, asalmonada, que se describía antes. Bueno, ¿cómo es la clínica? La clínica, la anamnesis, lo que ya veníamos comentando, el examen físico, el paciente llega con mucha sensación de que le falta el aire, está desaturando. El examen físico, nosotros vamos a ver estertores en todos los campos pulmonares, derecho e izquierdo, y si tiene expectoración, la expectoración va a ser rosada porque directamente el alveolo está inundado por líquido y hematíes. Bueno, después hay una clasificación en la cual ya vinimos hablando de la disfunción sistólica, de la presión capilar pulmonar, y divide las insuficiencias cardíacas en, dependiendo del gasto cardíaco, del índice cardíaco, y toma como punto 2,2 y la presión capilar pulmonar como 18. Si nosotros nos vamos al extremo bajo izquierdo, dice frío seco, quiere decir que tiene una insuficiencia cardíaca sistólica bastante deteriorada, pero con una wedge baja, ¿sí? Si tenemos un índice cardíaco por arriba de 2, y tiene una presión capilar pulmonar baja, está caliente seco, se dice. Y caliente húmedo en el otro extremo, que quiere decir que tiene buena función,
y que le está sobrando líquido porque tiene la presión capilar pulmonar elevada, equivale a decir edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y en el extremo sería el shock cardiogénico, en el extremo inferior, frío, húmedo. Bueno, acá está explicitado lo que nosotros estamos diciendo. En la parte superior dice extremidades calientes, hay humedad, crepitantes pulmonares, edema, congestión pulmonar, alto gasto cardíaco más congestión pulmonar. ¿Sí? Entonces, y vemos la placa de tórax en la cual se ve que tiene líquido en los pulmones, infiltrados en algas de mariposa, cefalización de flujo. No veo edema porque los senos postdiafragmáticos están limpios, sino es congestión pulmonar. Bueno, ¿cuáles son los biomarcadores cardíacos? Ya los habíamos hablado. Bueno, se los voy a repetir. Los marcadores cardíacos para descartar síndrome coronario agudo, en este caso de edema agudo de pulmón, está la troponina, la CPK-MB y el BNP. ¿Sí? Luego, también tenemos cómo lo podríamos evaluar al paciente. El electrocardiograma normal solo en el 13% de los casos de edema agudo de pulmón. Porque en el resto vamos a ver hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga ventricular izquierda, fibrilación auricular, signos compatibles con isquemia o lesión miocárdica. Y en el examen físico, por ejemplo, puede haber un edema agudo de pulmón así agudo, brusco, súbito, en el caso de que tenga una ruptura de una cuerda tendinosa de la válvula mitral, que se ha visto en el contexto de una cardiopatía o de una cardiopatía previa, en ese caso, o una endocarditis con compromiso de una cuerda, y en la RX de tórax vamos a ver signos de congestión en más del 80% de los pacientes, como vimos en la diapositiva previa. Y como vemos abajo, a la izquierda, vemos edema intersticial, así como empieza en el estadio, en la fase 1. Vemos las líneas de Kerley, hay una congestión pulmonar que no hay, y eso va progresando hasta hacerse francamente manifiesta. Y respecto al ecocardiograma, también se podría hacer, ahí vemos un ecocardiograma que directamente perdió la morfología de cono del ventrículo izquierdo y vemos que prácticamente está balonada, como se ve en la placa, que se ve una gran cardiomegalia. Bueno, y ese sería todo la clase de insuficiencia cardíaca.